En el vasto y sombrío reino de las montañas del continente Afren, una figura solitaria recorría los senderos desolados. Era un liche, pero no como los demás. Su nombre, olvidado por muchos y temido por otros, resonaba en los vientos oscuros. Zaras, el médico eterno. Moldeado en la penumbra, su existencia había sido marcada por la muerte y el error. Él, que una vez había sido un hombre, había conocido el frío de la tumba, pero algo en él había cambiado. La chispa de la vida aún titilaba en su interior, un vestigio de su antigua humanidad. Zaras, un nombre que había sido olvidado en el tiempo, no siempre fue un liche errante en un cuerpo esquelético. Hubo un tiempo en el que era un mago humano, un ser de carne y hueso que caminaba entre los vivos. Sin embargo, su vida cambió para siempre cuando cayó bajo el poder de un nigromante tiránico. Ese mago oscuro lo arrebató de su vida, lo convirtió en un siervo sin voluntad, y bajo su dominio, Zaras desató una ola de destrucción. Arrasó ciudades humanas, devastó aldeas, y en el clímax de su servidumbre, extinguió la vida de su propia familia sin siquiera saberlo. Durante años vagó por el mundo, buscando redención por los crímenes cometidos bajo la mano oscura de su amo. Sus huesos resonaban con cada paso, y el eco del pasado lo seguía como una sombra. El dolor era su constante compañero, un legado de las batallas que libró, donde la muerte era su escudo y el sufrimiento, su única verdad. Sin embargo, algo lo empujaba hacia adelante. Zaras no era como los espectros que vagaban sin rumbo, porque había visto lo imposible. Lágrimas en los cielos. El dios Acrón, el mismo que reinaba en silencio, había llorado. No solo eso, estaba sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué el dios de la muerte llora? ¿Por qué él está viendo eso? Ese momento lo había cambiado. En esas lágrimas divinas, Zaras había encontrado un nuevo aliento, una señal, una chispa de esperanza que lo apartó del abismo. Ya no sería esclavo de su destino, ni el espectro de una guerra eterna. Se convirtió en una mano que sanaba en la penumbra, buscando redimir un mundo que había olvidado lo que significaba vivir. A través de las tierras devastadas, su caminar era lento, pero seguro. Los dioses, aquellos que una vez lo habían ignorado, empezaron a notarlo. A cada paso, Zaras sanaba no solo cuerpos, sino almas, y su fe en la redención crecía con cada herida que curaba. El cielo, al que todos temían, era ahora su campo de batalla, no con espadas o hechizos, sino con un juramento sagrado que no podía romper. Intentó ayudar a los humanos, pero estos eran temerosos de su ser y lo apartaban violentamente, aun si su vida corría peligro. No querían ser sanados por un avatar de la destrucción. Sin embargo, Zaras nunca se rindió y ayudaba a todos los humanos que necesitaban tratamiento. Se mantenía a la distancia, susurrando hechizos de curación desde las sombras, dejando que las heridas sanaran sin que nadie supiera quién había estado allí. Al principio se dedicaba únicamente a salvar vidas de manera anónima. Los elfos, por ejemplo, con su orgullo y desconfianza hacia todo lo que consideraban antinatural, lo miraban con desprecio. Pero ningún ser vivo es inmune a las enfermedades, y mucho menos las epidemias. Cuando la peste alcanzó sus bosques, una plaga que ni siquiera la magia élfica podía detener, Zaras intervino. No pidió permiso, simplemente entró a sus bosques, dejando atrás pociones y remedios a su paso, haciendo uso de sus conocimientos antiguos. Los elfos se curaron, aunque no sabían cómo, y cuando finalmente descubrieron al liche tras la cura, lo desterraron, aunque algunos sabios comenzaron a llamarlo el sanador oscuro. En secreto, algunos elfos comenzaron a buscar su ayuda cuando las hierbas y la magia de la naturaleza fallaban, y muchos otros acudían a él. Pero si bien los elfos mantenían su distancia, los orcos lo recibieron de manera distinta. En las estepas de las montañas de Afren y los valles de Rin, los orcos valoraban la fuerza y el honor en la batalla, y aunque despreciaban a los muertos vivientes,
había algo en Zaras que los intrigaba. No luchaba por poder o por destrucción, como lo haría un nigromante típico. Cuando Zaras llegó a las tierras de los orcos, fue testigo de una epidemia de fiebre maligna que diezmaba sus clanes. Ellos solían dejar atrás a los enfermos y seguir adelante, pero esta vez los infectados eran muchos. No podían abandonar a la mitad de su pueblo. Aunque los chamanes orcos intentaron con todas sus fuerzas curar a los enfermos, la magia tribal no fue suficiente. Zaras se presentó sin armas ni amenazas, solo con un maletín lleno de pociones, hierbas y conocimientos médicos que los orcos no comprendían. Muchos lo miraban con desdén, pero su jefe de guerra permitió que el liche intentara salvar a su pueblo. Zaras trabajó noche tras noche, empleando su magia y su ciencia para estabilizar a los enfermos. Lentamente, la fiebre fue retrocediendo, y los orcos comenzaron a mirarlo con una mezcla de respeto y temor. El jefe de guerra le dio su nombre, Otuma, diente de hierro, honor inusual en los orcos en dar su nombre a aquellos que no son de su especie. Al final, le ofreció un lugar en su clan, diciendo: «Eres más orco que muchos de los que aquí pelean por sus vidas». Zaras rechazó la oferta, pero forjó una amistad con Otuma, quien sería su defensor en muchas ocasiones. Desde entonces, en las tierras orcas, los más sabios contaban la leyenda del liche chamán, y aunque no siempre era bien recibido, Zaras se convirtió en una figura respetada. En sus viajes se encontró con los enanos, siempre desconfiados de la magia en general y aún más de la magia oscura. Lo consideraban una abominación. Sin embargo, los enanos de las montañas de Canastán se enfrentaron a un brote de escorbuto y enfermedades pulmonares, debido a los minerales tóxicos que extraían. Ningún enano quería pedir ayuda externa, no después de la última guerra, y mucho menos de un liche, pero la desesperación los llevó a enviar emisarios en secreto. Zaras llegó, acompañado solo por su sombra, y curó a los mineros enfermos. En agradecimiento, los enanos le ofrecieron oro, pero Zaras lo rechazó, diciendo: «No hago esto por recompensas, sino por lo que nunca podré recuperar». Algunos enanos comenzaron a respetarlo en silencio, aunque la mayoría lo consideraba una figura que traía mala suerte, o un simple espía. La gran mayoría recordó su gesto. Los trolls, grandes criaturas que tenían una sociedad más moderna que sus parientes, con una democracia y una asamblea, lo consideraban un ser sagrado e inusual, una especie de médico de la muerte, capaz de curar sus heridas, rápidamente regenerativas. Aunque los trolls eran capaces de sanar por sí mismos, algunos males, como las enfermedades mágicas y las maldiciones, resistían incluso sus extraordinarias habilidades. Zaras los ayudaba a purgar esos males, ganándose la devoción de algunas ciudades, aunque siempre con una distancia inquietante entre ellos. Los trolls no lo entendían completamente, pero le ofrecían regalos en señal de respeto. En particular, Zaras ayudó a una joven troll llamada Eriko, quien más tarde se convertiría en la primera cenadora de su gente. Su gratitud hacia Zaras la hizo una firme aliada en tiempos de crisis, y la primera nación en aceptar a los no muertos. Uno de los momentos más importantes en la vida del liche fue cuando curó a un dragón anciano. Los dragones, seres orgullosos y poderosos, rara vez pedían ayuda a otros, pero este dragón en particular, Kao, había sufrido una herida que ni su magia ni su poder podían sanar. Una daga encantada se había clavado en su corazón. La herida supuraba veneno, debilitándolo lentamente, al borde de la muerte. Cuando Zaras se acercó a la cueva de Kao, el dragón lo desafió, lanzando llamaradas de advertencia, pero Zaras, sin miedo a la muerte, se ofreció para extraer la maldición. «No confío en los que tienen su alma sucia», dijo el dragón moribundo. «Puedes hacerme desaparecer si lo deseas, pero antes de que lo hagas, déjame sanarte», dijo Zaras con convicción. Kao aceptó con escepticismo, pero Zaras trabajó durante días,
luchando contra los oscuros encantamientos que envolvían la herida. Finalmente, liberó al dragón de la maldición. Cao, en agradecimiento, prometió proteger a Zaras en caso de peligro, una promesa que cumpliría en más de una ocasión. Los nagas lo veneraban como un ser que caminaba entre la vida y la muerte, una figura que desafiaba las leyes de la naturaleza. En las profundidades de los océanos, curó a las sirenas que habían sido envenenadas por la contaminación de los humanos, y purificó las aguas que rodeaban sus ciudades submarinas. Aunque nunca fue verdaderamente uno de ellos, se convirtió en un aliado, un sanador que no temía las profundidades. Sin darse cuenta, había cambiado más vidas de las que podría haber imaginado. A lo largo de sus años como doctor, formó amistades, salvó a aquellos que muchos consideraban perdidos, y en muchos casos, devolvió la esperanza a aquellos que habían caído en la desesperación. Pero en su interior, siempre cargaba el peso de lo que había hecho como siervo del nigromante. A pesar de todo el bien que había hecho, nunca se permitió a sí mismo creer que había sido suficiente. Un día, llegó al jardín sagrado, un lugar donde los dioses moraban y donde la vida y la muerte se entrelazaban en una danza eterna. Allí, Zaras sintió el peso de su existencia. Un ejército de no muertos consiguió llegar a la frontera para declarar la guerra a los mismos dioses. Liches, esqueletos, vampiros, no muertos y nigromantes, buscando acabar con los seres divinos. Zaras vio a la diosa caer envenenada por un nigromante. Era cuestión de tiempo. El nigromante había conseguido lo imposible, dañar a un dios y, lo que es peor, podrían matar a uno. Si la diosa de la vida moría, entonces toda la vida dejaría de existir. Las risas, el dolor, el llanto, la ira, el amor, todo. Y entonces, él recordó. Recordó las lágrimas del dios Acrón, el señor de la muerte, llorando por la caída de su hermana, la diosa de la vida. Acrón, a quien todos los no muertos veneraban como su maestro, había llorado. Zaras, al presenciar ese llanto, supo que era una premonición, un mensaje oculto. Recordó por qué, tras aquella visión, decidió aprender a sanar. Acrón no quería la destrucción de la vida, sino su equilibrio. Y Zaras, sintiendo un profundo deseo de reparar el daño que había causado, decidió en ese momento que sería un médico, un sanador que no discriminaba entre orcos, enanos, elfos o humanos. No pidió nada a cambio, ni temió el odio o el miedo de su propia especie, los no muertos. Y así, Zaras comenzó a curar, caminando entre los vivos, ofreciéndoles otra oportunidad y enfrentando el horror y el rechazo con un corazón lleno de compasión. Los otros liches lo habrían visto como un traidor a su especie, un necio que aún se aferraba a la luz. Pero Zaras sabía algo que ellos no podían entender, el dolor y el odio que él mismo sentía de su propia existencia. Pero ahora, frente al jardín de los dioses, supo lo que tenía que hacer. La barrera que protegía el reino divino era letal para cualquier ser no muerto. Cruzarla significaría la destrucción instantánea. Sin embargo, Zaras también sabía cómo curar el veneno que corroía a la diosa de la vida. Si lograba llegar a ella, podía salvarla, aunque el precio sería su propia existencia. Decidido, comenzó a caminar hacia la barrera. Los otros liches y no muertos lo miraban con curiosidad, incapaces de comprender por qué uno de los suyos se dirigiría hacia su destrucción. Cuando cruzó el umbral, su cuerpo comenzó a emanar humo. Sus huesos se desintegraban lentamente, pero Zaras no se detuvo. Apretó su bolso de curación y avanzó, cada paso más doloroso que el anterior, hasta que finalmente llegó junto a la diosa moribunda. El jardín lo consumía, las barreras divinas ardían en sus huesos, pero su voluntad no se quebraba. Con manos temblorosas, Zaras comenzó a extraer el veneno de su cuerpo divino. A cada momento que pasaba, su cuerpo se desvanecía más, pero su determinación era más fuerte que el dolor.
Cuando finalmente el veneno fue retirado por completo, Zaras dio un suspiro, uno de sinceridad y alivio. ¿Por fin hice algo bien?», murmuró con una sonrisa en su voz que nadie vio ni escuchó más que solo la diosa, mientras su cuerpo se desvanecía en el aire, desapareciendo por completo. Solo miró al cielo antes de esfumarse. Y así, el liche murió. La ironía era brutal. La pureza lo había destruido, aunque él mismo era puro de corazón en ese momento. Pero la historia no terminó. Los otros no muertos, al ver el sacrificio de Zaras, se detuvieron. Por primera vez, se dieron cuenta de que podían ser más que lo que eran, más que instrumentos de destrucción. Uno a uno, abandonaron al nigromante que los había conducido a la guerra. Ese nigromante, aquel que había osado intentar matar a una diosa, fue olvidado. Su nombre se perdió en el tiempo, y su legado de muerte se extinguió con él. Pero Zaras, el liche, el doctor sin carne que salvó a la diosa de la vida, fue recordado. La misma diosa, en gratitud por su sacrificio, elevó su alma y le otorgó el descanso eterno que tanto había buscado. No solo ella lo recordó, sino que su legado vivió en las historias de los pueblos que él salvó en vida. Humanidades enteras hablaban del liche que les había dado una segunda oportunidad, del sanador que no pidió nada a cambio. Otros liches y nigromantes siguieron su ejemplo, buscando redención en lugar de destrucción. Zaras había estado equivocado cuando murmuró: «Por fin hice algo bien», porque, aunque no lo supiera, ya había hecho mucho bien. Había salvado a muchos durante su largo viaje, y su bondad había dejado una huella profunda en el mundo. Y ahora, en el descanso eterno, su historia sería contada para siempre, no como el liche que causó destrucción, sino como el que sanó a una diosa, y con ella, al mundo. Los días pasaron, y el llanto de los dioses se convirtió en su refugio. Cada lágrima caída en el abismo lo fortalecía, hasta que incluso las divinidades más feroces empezaron a entender. Zaras no buscaba la inmortalidad como una maldición, sino como una oportunidad para reparar el mundo roto en el que vivían. Los cielos y la tierra recordaron su nombre, no como el liche condenado, sino como el sanador que había curado hasta al dios más feroz. Su juramento nunca fue roto, y en el frío del olvido, su llama continuó ardiendo, eterna y pura, como la promesa de una vida que no temía abrazar lo inmortal. Años después de la desaparición de Zaras, el liche que salvó a la diosa de la vida, su historia continuó extendiéndose por todos los rincones del mundo. A pesar de su sacrificio, aquellos que lo conocieron y aquellos que fueron tocados por su bondad recordaban su paso con reverencia. El mundo cambió lentamente, y donde antes hubo odio y desconfianza hacia los no muertos, ahora había un nuevo respeto, una comprensión de que incluso aquellos atrapados entre la vida y la muerte podían elegir un camino diferente. Los elfos, que en un principio lo habían despreciado, comenzaron a hablar de Zaras con un respeto silencioso. Se erigió un pequeño santuario oculto entre los árboles, donde las flores curativas que él había dejado atrás crecían en abundancia. Los curanderos élficos que usaban esas plantas nunca olvidaron que fue un liche quien las trajo a su bosque. Cada primavera, algunos elfos depositaban flores blancas en ese santuario en señal de gratitud. Aunque Zaras nunca fue admitido entre ellos como uno de los suyos, su memoria perduraba en los susurros de las hojas. Los orcos cantaban canciones alrededor de las hogueras sobre el sanador oscuro. Los más viejos del clan, aquellos que habían vivido durante la gran plaga, recordaban cómo Zaras había caminado entre ellos, silencioso pero imparable, curando a los enfermos sin pedir nada a cambio. Otuma, el jefe que alguna vez le ofreció un lugar en su clan, vivió hasta la vejez y cuando falleció en su hogar, rodeado de su familia, susurró con gracia: «Tranquilo, amigo, iré a buscarte ahora, aún necesitas mi hacha». Su hijo, Urot,
llevaba un amuleto con un símbolo esquelético en honor a Zaras, como recordatorio de que la fuerza verdadera no siempre proviene de las armas, sino del corazón. El pueblo de los orcos mantenía una política de aceptación hacia aquellos que desafiaban sus propios destinos, sin importar su origen. En las montañas de Canastán, los enanos, reacios a aceptar a cualquier ser mágico, especialmente uno de naturaleza tan oscura como Zaras, comenzaron a cambiar. Los descendientes de los mineros que él salvó construyeron una estatua en su honor dentro de las minas, en una caverna oculta, solo accesible para aquellos que sabían dónde buscar. Los mineros que encontraban esa estatua la tocaban antes de comenzar su jornada, agradecidos por la vida que él les había devuelto. Aunque los enanos eran tercos en sus tradiciones, la historia de Zaras se convirtió en un mito de advertencia. No juzgues lo que no comprendes. Los trolls veneraban a Zaras como un semidios. Los ciudadanos lo representaban como un esqueleto curador en sus grabados de piedra. Érico, la mujer que Zaras había salvado en su juventud, lo honró al mantener la tradición de sanar a todas las criaturas, sin importar quiénes fueran. Algunos jóvenes trolls empezaron a estudiar el arte de la medicina y la curación, inspirados por la leyenda del chamán de los condenados. En las ceremonias de curación, invocaban su nombre, creyendo que su espíritu aún les daba fuerzas para continuar. Pero fue en los cielos donde Cao, el dragón anciano, dejó el mayor testimonio del legado de Zaras. El dragón, en su última travesía antes de retirarse a su cueva final, voló por los reinos de los vivos, dejando caer piedras encantadas en los lugares donde Zaras había actuado como doctor. Estas piedras, brillantes con una luz azul, eran un recordatorio de la intervención de Zaras en los momentos más oscuros. En algunas aldeas se erigieron pequeñas torres donde se colocaban estas piedras, iluminando las noches y recordando a todos que incluso un ser muerto podía ser una luz en la oscuridad. Los humanos, que en su mayoría habían temido y cazado a Zaras en vida, finalmente comenzaron a comprender su verdadero propósito. En muchas aldeas, pueblos y ciudades, donde alguna vez él había pasado, curando en las sombras, se empezaron a contar historias alrededor del fuego sobre el médico sin carne. Los niños crecían escuchando leyendas sobre el liche, que sin buscar gloria, salvó a incontables vidas. Los viajeros solían detenerse en esas aldeas solo para ver los lugares donde había estado, y algunos incluso seguían su ejemplo, ofreciendo ayuda sin esperar nada a cambio, e incluso muchos invocaban su nombre, como si fuera un dios. En los mares, las sirenas y los nagas cantaban sobre Zaras, sobre cómo el liche había purificado sus aguas cuando nadie más lo hacía. Las leyendas de las profundidades lo presentaban como un ser que había traído la armonía entre los vivos y los muertos, y en sus canciones nocturnas, su nombre se volvía melodía. Por lejos esta fue la especie que más respeto y apoyo incondicional prestaron a los liches. Finalmente, entre los no muertos, el cambio fue profundo. Tras la muerte del nigromante que había envenenado a la diosa, los liches, esqueletos y nigromantes que alguna vez sirvieron bajo su mando, comenzaron a caminar por un nuevo sendero. Inspirados por el sacrificio de Zaras, muchos de ellos renunciaron a sus vidas de conquista y destrucción. Algunos se convirtieron en sanadores errantes, otros ofrecieron sus habilidades mágicas para proteger a los inocentes, y algunos, como Zaras, simplemente vagaron por el mundo, buscando redimirse por los males cometidos en vida. Se formaron pequeños grupos de no muertos, dedicados a la sanación, llamados los hijos de Zaras. Donde alguna vez los ejércitos de la oscuridad habían marchado, ahora caminaban curadores silenciosos, seres muertos en cuerpo pero vivos en compasión. La diosa de la vida, quien fue salvada por Zaras en el jardín de los dioses, nunca olvidó el sacrificio del liche. En los altares de su templo,
se grabó la historia de cómo un ser que alguna vez estuvo destinado a destruir había elegido salvar. Y en el reino de los dioses, donde el llanto de Acrón, el dios de la muerte, había predicho el sacrificio de Zaras, las lágrimas se habían secado. Acrón, ahora más en paz con el ciclo de la vida y la muerte, custodiaba el alma de Zaras, dándole el descanso eterno que tanto merecía. En los rincones más oscuros del mundo, donde la sombra de la muerte acechaba, el recuerdo de Zaras brillaba como una luz persistente. Su sacrificio no fue en vano. Había sanado cuerpos, pero también había sanado corazones, y su legado de redención se extendía más allá de lo que él jamás habría imaginado. Así, donde una vez caminó un liche que deseaba llorar pero no podía, ahora resonaba un legado de compasión, recordando a todos que incluso aquellos atrapados en la oscuridad podían elegir la luz. Zaras buscó la redención, pero consiguió mucho más. Consiguió transformar el corazón de un mundo que había olvidado la compasión, demostrando que incluso en la muerte hay quienes pueden elegir la vida.